Bueno, eh, este es un TP que es bastante sencillo, la verdad, no es muy complejo, es más que nada estudiarse un montón de datos y cosas de memorias, de las cuales hay ciertas cosas que yo las indiqué en la diapositiva, son las que siempre se toman, siempre aparece ese dato choice típico, clásico, que es importante que se lo sepan y la verdad que es bastante fácil, así que bueno. No incluí lo que sería la parte de flujo sanguíneo cerebral porque me parecía que iba a terminar como un video muy largo, así que después subiré lo de flujo sanguíneo cerebral separado. Y bueno, arranquemos con este que les va a gustar, es bastante sencillo. Bueno, nosotros vamos a tener que la sinapsis es lo que me permite la comunicación entre dos células entre sí. En este caso, en este dibujo, yo tengo una célula presináptica y una célula postsináptica que se van a comunicar entre sí por medio de esta sinapsis. Entonces, la información proveniente de la neurona presináptica viaja por toda la célula y llega al terminal axonal para transmitirse hacia lo que es la célula postsináptica, que es la célula receptora. De esta forma, entonces yo puedo tener tres tipos de sinapsis. Las sinapsis axodendríticas, que serían esta que vemos en la imagen, en donde el terminal axonal de la neurona presináptica va a interactuar con las dendritas de la neurona postsináptica. Después tenemos las axoaxónicas, en donde el terminal axonal de la célula presináptica interactúa con el axón de la neurona postsináptica, cualquiera de estos sectores del axón, para transmitir así la información desde la presinapsis hacia la possinapsis. Y por último tenemos la axosomática, que sería la interacción entre lo que es el axón de la neurona presináptica o el terminal axonal en realidad de la neurona presináptica con el cuerpo neuronal de la possinapsis. Entonces, tenemos estas diferentes comunicaciones entre la presinapsis y la possinapsis que me permiten que la información sea transmitida desde la presinapsis hacia la possinapsis para que así las células se puedan comunicar entre sí. Ahora, yo voy a tener diferentes tipos de sinapsis. En esta diapositiva yo le puse los dibujos de las dos sinapsis para que tengan una imagen visual de cómo es cada una de ellas y de las diferencias que presenta cada una de ellas. Por un lado tenemos una sinapsis eléctrica y por otro lado tenemos una sinapsis química. En lo que vemos al respecto a lo que es la sinapsis eléctrica, vemos que estas tienen una neurona presináptica, una neurona postsináptica y que la información va a ser transmitida a través de unos canales que contienen un poro en su interior y que permiten la comunicación entre la pre y la post, ¿sí? Entonces, lo que acá pasa es que yo voy a tener que estos canales me forman lo que llamamos como uniones gap o uniones en brecha. Acá le ponen como unión en hendidura. Estos nombres pueden variar dependiendo de la bibliografía de la cual ustedes lean. En donde lo que se va a generar es que cuando llega la despolarización a la célula presináptica, a lo que sería el terminal, se van a abrir estos canales. Entonces se abre el poro que tienen en su interior y al abrirse el poro entonces permiten el flujo de iones. Al permitir el flujo de iones, como ven, está pasando carga positiva, lo que se genera en mi célula postsináptica es inmediatamente una despolarización. ¿Por qué digo inmediatamente? Porque justamente la transmisión por parte de lo que son las sinapsis eléctricas se da de forma rápida. O sea, es muy rápida. Pero ¿qué pasa? El efecto que genera en la célula postsináptica esta transmisión no es duradero en el tiempo. Lo que quiere decir que, o sea, se transmite y ya está, listo. Se transmitió, se comunicó, listo, terminó. ¿Qué pasa ahora? En este tipo de sinapsis es importante remarcar que nosotros vamos a tener que el flujo de iones siempre me va a generar una despolarización en la neurona postsináptica. Por lo tanto, siempre son excitatorias. Y vamos a tener que, como nuestro cuerpo es muy inteligente y dice, la verdad no me sirve tener una brecha sináptica de gran tamaño en este tipo de sinapsis, yo voy a tener que mi brecha sináptica en esta sinapsis es pequeña, ¿entendés? Aparte es como que necesito comunicar estos dos semicanales. ¿De qué me sirve? De nada me sirve tener una brecha sináptica de gran tamaño. Entonces, bueno, es pequeña. Ahora, ¿qué
esta comunicación, esta sinapsis eléctrica exista, me permite que haya una sincronicidad entre las diferentes células. Lo que quiere decir que mis células actúen como un sinsisio. Lo que quiere decir que se van a transmitir la información de una célula a la otra de forma rápida y que todas actúen y trabajen al mismo tiempo. Ahora, todas estas características que mencionamos en las sinapsis eléctricas son diferentes en lo que son las sinapsis químicas. En la sinapsis química yo voy a tener también lo que es el terminal axonal, que va a interactuar con lo que es la neurona posináptica, que en este caso en la imagen es una dendrita, por lo tanto, si volvemos a la imagen anterior, vemos que es una sinapsis de tipo axodendrítica, o sea, entre el terminal axonal de la neurona presináptica y la dendrita de la neurona posináptica, y en donde en estas sinapsis químicas yo voy a tener que en mi terminal axonal de la neurona presináptica yo tengo en su interior contenidas un gran número de vesículas sinápticas. Estas vesículas sinápticas que están acá representadas contienen neurotransmisores en su interior. Estos neurotransmisores son muy importantes, demasiado importantes, y porque son los que me van a permitir la comunicación entre una célula y la otra cuando yo me estoy refiriendo a una sinapsis química. ¿Qué pasa? Dentro de estas vesículas sinápticas yo puedo contener un tipo de neurotransmisor o diferentes tipos de neurotransmisores. Cuando tengo diferentes tipos de neurotransmisores, a esto se lo llama como cotransmisores. Bien, estas vesículas sinápticas en el terminal presináptico están ancladas por un montón de proteínas, que las vamos a ver más adelante más específicamente, pero que es importante que sepan que algunas de estas proteínas que me anclan las vesículas sinápticas tienen la característica de que son sensores de calcio. Entonces, cuando llega la despolarización a mi neurona presináptica, llega a mi terminal axonal y me genera la apertura de canales de calcio voltaje dependientes, que acá los vemos como controlados por voltaje. Cuando llega esta despolarización, estos canales de calcio se abren, permiten el ingreso de calcio al terminal axonal y entonces, ¿qué pasa? Estas proteínas sensoras de calcio se desprenden de las vesículas sinápticas, lo cual me va a permitir que la vesícula sináptica se exocite, o sea, va a generar un mecanismo de exocitosis, que también está mediado por una gran variedad de proteínas específicas que más adelante las vamos a ver. Ahora, cuando se genera este mecanismo de exocitosis, ¿para qué se hace? Para justamente liberar el neurotransmisor que está contenido dentro de las vesículas sinápticas hacia la brecha sináptica, que la diferencia que tiene con la sinapsis eléctrica es que acá la brecha sináptica es de gran tamaño, es re grande. ¿Por qué? Porque necesito que mi neurotransmisor difunda a lo largo de la brecha sináptica. Esta difusión se da por una diferencia de gradiente, o sea, de donde está más concentrado a donde está menos concentrado. Entonces, mi neurotransmisor va a viajar por mi brecha sináptica para poder interactuar con un receptor específico para este neurotransmisor, el cual este receptor podemos tener diferentes tipos, los cuales también los vamos a ver más adelante, que son los ionotrópicos o los metabotrópicos, y que al interactuar con estos receptores entonces pueden desencadenar toda una serie de diferentes acciones en la neurona postsináptica, que puede determinar lo que es la apertura o cierre de canales iónicos, una cascada de señalización intracelular que me va a terminar también por la apertura o cierre de canales iónicos, lo cual me va a permitir que entonces mi neurona postsináptica se despolarice o se hiperpolarice. Por lo tanto, mi sinapsis química, a diferencia de mis sinapsis eléctricas, no solamente me genera una acción excitatoria, como pasaba en mis sinapsis eléctricas, sino que también me puede generar una hiperpolarización, lo cual sería una acción inhibitoria. ¿Qué pasa? Ahora, acá también están representados ciertos canales o también transportadores que son importantes en mi neurona postsináptica, y más adelante vamos a ver por qué. Ahora, yo hice un cuadro para agruparle lo que son todas las características entre dos tipos de neuronas que está más adelante.
que es este. Voy a ver si se los dejo en la casilla de descripción, voy a buscar cómo hacerlo. Pero bueno, yo acá agrupé todas las características que les estuve diciendo hasta ahora y creo que hay algunas más que por ahí me pude haber olvidado que todavía no las dije. Que bueno, son justamente que las eléctricas son solo estimulatorias y las químicas son estimulatorias inhibitorias, que dijimos que las sinapsis eléctricas generaban únicamente despolarización, mientras que mis sinapsis químicas podían generar tanto despolarización como hiperpolarización. Mis sinapsis eléctricas, al transmitir un flujo pasivo de iones directamente, yo voy a tener que la duración de la transmisión va a ser corta, pero o sea, que sea de forma muy veloz. ¿Por qué? Porque fluyen los iones, pero que el tiempo que dura esta transmisión, o sea, lo que me genera, la respuesta que me va a generar, va a ser poco duradera en el tiempo. Ahora, mis sinapsis químicas, perdón, yo tengo que mi transmisión es de larga duración. Yo libero el neurotransmisor, viaja por la brecha sináptica, sea de forma mucho más lenta, pero que mis efectos son mucho más largos en el tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Yo voy a tener que mis sinapsis eléctricas utilizan el flujo pasivo de iones, como ya dijimos, y mis químicas, los neurotransmisores. Por lo tanto, si estas utilizan neurotransmisores, contienen vesículas sinápticas, porque dentro de las vesículas sinápticas estaban contenidas nuestros neurotransmisores, mientras que mis sinapsis eléctricas no tienen vesículas sinápticas en su terminal persináptico. ¿Por qué? Porque no requiere de neurotransmisor, entonces ¿para qué las tendría? Lo que sí tienen nuestras sinapsis eléctricas que nuestras sinapsis químicas no tienen son las uniones en brecha, uniones gap, que son las que me permiten el flujo de iones y que estas están formadas por el acople de dos semicanales, uno que se encuentra en la presinapsis y uno en la possinapsis, y que estos semicanales son llamados conexones y que están formados por lo que son llamadas como conexinas, que son como subunidades proteicas que forman cada conexón. En cambio, en mi sinapsis química yo tengo mi presinapsis, mi possinapsis, mis vesículas sinápticas, mis canales de calcio voltaje dependientes, mis transportadores para recaptación de neurotransmisores una vez que estos cumplieron su función. También voy a tener autorreceptores y heteroreceptores. Los autorreceptores son receptores que se encuentran en mi presinapsis y los heteroreceptores son receptores que se encuentran en mi possinapsis. Los heteroreceptores son los que me permiten generar justamente la comunicación entre mi presinapsis y mi possinapsis, mientras que mis autorreceptores generan como un mecanismo de feedback en donde cuando el neurotransmisor es liberado a la brecha, va a avisarle a la neurona presináptica que ya tenemos suficiente neurotransmisor para que éste cumpla con su función. Por eso genera como un mecanismo de feedback negativo hacia la presinapsis. Ahora, mis sinapsis eléctricas, al tener estas uniones en brecha, permiten un flujo bidireccional, o sea que la comunicación puede ser tanto de la presinapsis hacia la possinapsis como de la possinapsis hacia la presinapsis. En cambio, cuando hablamos de lo que son las sinapsis químicas, estas tienen solamente un flujo unidireccional, o sea, la comunicación se da desde la presinapsis hacia la possinapsis siempre. Mis sinapsis eléctricas no requieren gasto energético, mientras que mis sinapsis químicas sí. ¿Por qué? Porque tenemos que sintetizar un neurotransmisor, almacenarlo en el interior de las vesículas, transportarlo a lo largo del axón si este neurotransmisor es sintetizado a nivel de mi cuerpo neuronal. Que se acuerdan que nosotros teníamos un transporte rápido y un transporte lento y que se daba por medio de que se iba transportando con el uso de ATP, esto es biología celular del primer año, que no es importante, pero bueno, tengamos en cuenta que hay un transporte exoplasmático rápido y hay un transporte exoplasmático lento y que me van a transportar diferentes cosas y que justamente me va a permitir llevar estas vesículas sinápticas a mi terminal sináptico con gasto energético, aparte de todo lo que gastamos en la síntesis del neurotransmisor, en la recaptación, en todo lo que... Entonces gastan mucha energía estas sinapsis químicas. Ahora, mis sinapsis eléctricas, como dije, tienen la sincronicidad, lo que quiere decir que me permiten una actividad coordinada de las células entre sí, que se comuniquen rápidamente y fácilmente. Porque dijimos que tenían una transmisión que era muy rápida,
pero que era de corta duración. O sea, lo que quiere decir que mis iones se transportan rápidamente, pero que el efecto que va a generar en mi neurona postsináptica es corto. Es importante que sepan eso, capaz que es un poquito difícil de comprenderlo, pero cuando tengan bien en claro cómo son las características de cada una de las sinapsis, es fácil razonarlo. Por otro lado, otra característica que tienen las sinapsis químicas es que le confieren al sistema nervioso la capacidad de tener plasticidad. Ahora, como dijimos, nosotros vamos a tener que los neurotransmisores se van a unir a receptores específicos en la possinapsis. Ahora, ¿qué pasa? Yo voy a tener diferentes tipos de receptores y quien le confiere al neurotransmisor lo que diría su funcionalidad, o sea, la acción que va a generar el neurotransmisor en la possinapsis, es el receptor. O sea, el neurotransmisor no es, esto es muy importante, el neurotransmisor no es excitatorio ni inhibitorio, sino que el que le confiere la funcionalidad, o sea, la capacidad que tiene el neurotransmisor de generar un tipo de respuesta en la possinapsis es el receptor. ¿Por qué? Porque dado el receptor va a ser el tipo de respuesta que se genere en la possinapsis. Entonces yo tengo dos tipos de receptores que son los receptores ionotrópicos y los receptores metabotrópicos. Los receptores metabotrópicos, esto lo van a ver muy a fondo en lo que es bioquímica. Acá se ve como muy por arriba y es importante saber cómo lo más superficial de cómo es el mecanismo y demás. Dentro de estas cosas que es importante saber, yo las resumí acá en este cuadro. Pero bueno, cuando estudien esto en bioquímica o si ya lo estudiaron y lo pueden complementar con lo que ya estudiaron, siempre es mejor integrar la información de una materia y otra. Referido a lo que son los receptores metabotrópicos, estos son también llamados receptores acoplados a proteína G. O también creo que se los denomina, esto lo van a ver más en Bioqui, como receptores de tipo 7-TMS, que son 7 segmentos transmembrana. ¿Por qué? Porque el receptor metabotrópico está conformado por 3 dominios. Un dominio extracelular, un dominio transmembrana, justamente que es el que atraviesa 7 veces la membrana, y un dominio intracelular. El dominio extracelular es el que contiene la parte receptora, o sea, el que se va a unir al neurotransmisor y que va a transmitir al dominio intracelular la información para que así éste active a lo que es una proteína G, de las cuales podemos tener 3 tipos de proteína G, una proteína GI, una proteína GS y una proteína GQ, las cuales estas, al activarse, generan diferentes tipos de cascadas de señalización intracelular que me determinan un mecanismo inhibitorio, que este lo cumple lo que es la proteína GI, mientras que la GS y la GQ me generan una acción estimulatoria. Bueno, como ya dijimos, entonces es una proteína transmembranosa. Y como ya explicamos, acá en esta porción yo explico que se activa la proteína G, que me permite que entonces ante la cascada de señalización intracelular que me activa la proteína G, lo que va a determinar es que se produzca la apertura o cierre de canales iónicos que se encuentran en otro segmento de la membrana. O sea, no están acoplados al receptor, sino que es un canal iónico que por medio de la activación de ciertas proteínas dentro de la célula me determina que éste se abra o se cierra. Y ante la apertura o cierre de estos canales se puede generar una despolarización o una hiperpolarización de la célula. Ahora, vamos a tener que como se genera todo este mecanismo de señalización intracelular, todo esto lleva tiempo. Por eso las respuestas que genera estos receptores metabotrópicos son respuestas lentas, pero que son muy duraderas en el tiempo. O sea que va a durar, el efecto que genera dura en el tiempo. Por otro lado tenemos los receptores ionotrópicos, que estos son receptores que se encuentran acoplados a un canal iónico. Se los llama también como canales iónicos con puerta-ligando. Justamente en la porción extracelular tenemos un dominio extracelular, un dominio transmembranoso
que conformarían lo que es el canal, que contienen un poro en el medio que permiten el pasaje de iones. ¿Qué pasa? Cuando se une el neurotransmisor al dominio extracelular, el poro puede abrirse principalmente en estos iónicos, se abren. Siempre genera la apertura del canal iónico, este tipo de interacción del neurotransmisor con el receptor. Y entonces, ¿qué pasa? Al abrirse el canal iónico, me genera que se produzca la despolarización o la hiperpolarización dependiendo del tipo de ion que va a ingresar a la célula. Ahora, ¿qué pasa? Como yo estoy abriendo directamente un canal y el flujo de iones se da de forma inmediata, yo voy a generar una respuesta rápida o de corta duración. Bien, este es un dibujo de lo que sería el receptor metabotrópico. Es un dibujo muy esquemático para que entiendan lo que sería, cómo es que se produce, pero en realidad no son de esta forma. Es un dibujo para entender el concepto. Entonces, ¿qué pasa? Yo acá tengo mucha carga positiva, acá el neurotransmisor se une al receptor, que al ser un receptor metabotrópico está acoplado a una proteína, que acá le puse que puede ser una proteína GI, GS o GQ, en donde la GI genera un mecanismo inhibitorio, la GS y la GQ generan mecanismos excitatorios, y al unirse el neurotransmisor al receptor metabotrópico me activan una proteína G que me genera la activación de otras proteínas, lo que genera esta cascada de señalización intracelular, en donde termina por activar o inactivar canales iónicos, o sea, la apertura o cierre de los mismos, lo cual me puede permitir que este canal iónico se abra y entonces, como acá teníamos mucha carga positiva y acá teníamos poca carga positiva, ¿qué pasa? La carga positiva que estaba en el extracelular se mueve por diferencia de gradiente hacia el intracelular, generando entonces una despolarización, porque sabemos que el medio intracelular es negativo, el medio extracelular es positivo en lo que sería la cercanía de la membrana, y que entonces si nosotros permitimos el ingreso de carga positiva, que es lo que ocurre por ejemplo durante el potencial de acción cuando ingresa sodio al interior de la célula, entonces yo estoy metiendo carga positiva, lo cual me cambia el potencial de membrana, lo cual me genera esta despolarización de la neurona. Por otro lado, yo tengo mi receptor ionotrópico. Este receptor ionotrópico, como dijimos, es un canal iónico que tiene, digamos, un sector receptor que es donde se va a unir el neurotransmisor. Entonces, cuando el neurotransmisor se une a mi canal iónico, siempre genera la apertura del canal iónico y al abrirse este canal iónico, entonces yo puedo permitir el pasaje de carga positiva o de carga negativa. Por lo tanto, puedo generar mecanismos excitatorios o inhibitorios. En este caso, en el dibujo, cuando se une el neurotransmisor y se abre el canal iónico, empieza a ingresar carga positiva desde donde está más concentrado a donde está menos concentrado y por tanto, por el mismo mecanismo que expliqué en la diapositiva anterior, se va a generar esta típica despolarización. Bien, conceptos sumamente importantes que es el concepto de un neurotransmisor clásico y un neurotransmisor no clásico. El neurotransmisor clásico vamos a tener que cumplir con todas las reglas del Salite. Ahora las vamos a ver detenidamente a las reglas del Salite para que entiendan a qué me estoy refiriendo. Ejemplos son la acetilcolina, el glutamato, la dopamina, la glicina, GABA, etcétera, etcétera, etcétera. Más adelante también los vamos a ver más a fondo. Lo que me importa es que se queden con el concepto de que un neurotransmisor clásico es el que cumple con todas las reglas del Salite. Mientras que un neurotransmisor no clásico es aquel que no cumple necesariamente con todas las reglas del Salite. Puede cumplir con algunas y con otras no, o puede no cumplir con las reglas del Salite directamente. Y un ejemplo de esto es, por ejemplo, el óxido nítrico, que también lo vamos a ver detenidamente porque es importante. ¿Cuáles son las reglas del Salite? Bueno, vamos a tener que, como dijimos, el neurotransmisor clásico se identifica justamente porque cumple con todas las reglas del Salite. El Salite es una regla memotécnica que se utiliza justamente para describir lo que sería la síntesis, el almacenamiento, la liberación, la interacción con el receptor y la terminación. Pero obviamente cada uno de estos tiene
propias características que deben ser cumplidas para que el neurotransmisor sea cumplido como un neurotransmisor clásico. Estas características son que la síntesis va a tener que darse sí o sí en la neurona presináptica. Por eso lo que son los precursores para la producción del neurotransmisor, como las enzimas también para la producción del mismo, están presentes en la neurona presináptica. Por lo tanto, obviamente el neurotransmisor va a tener que ser sintetizado ahí mismo. Es más, la neurona presináptica muchas veces contiene transportadores específicos para la recaptación de precursores del neurotransmisor o mismo del neurotransmisor para poder recaptarlos y reutilizarlos para no requerir generar síntesis constantemente, y lo cual generaría un amplio gasto energético. Ahora, por otro lado, tenemos que el almacenamiento sí o sí se tiene que dar en vesículas sinápticas en el terminal presináptico. También tenemos que la liberación tiene que ser mediada por calcio y dada por un medio de un mecanismo de exocitosis, en donde el neurotransmisor se libera la brecha sináptica y en donde va a poder interactuar con el receptor, en donde este receptor puede ser heteroreceptores o autorreceptores específicos para ese neurotransmisor que nosotros estamos liberando, que dijimos bien que los heteroreceptores están presentes en la posinapsis, los autorreceptores en la presinapsis, y que obviamente, como dijimos, los receptores pueden ser de tipo metabotrópicos o ionotrópicos, lo cual me va a generar respuestas diferentes. Por último, tenemos lo que es la terminación, que es el mecanismo por el cual el neurotransmisor va a ser eliminado de la brecha sináptica, en donde nosotros vamos a tener diferentes tipos de mecanismos de terminación, que lo vamos a ver más en detenimiento, en donde cada neurotransmisor tiene su propio mecanismo de terminación. Bien, entonces, los neurotransmisores clásicos se pueden clasificar en dos grandes grupos, en donde vamos a poder evidenciar que estos dos grupos van a tener diferentes tipos de síntesis, que la síntesis será una de las reglas del Salite. Estos dos grandes grupos son los neurotransmisores de molécula pequeña y los neuropéptidos. Nosotros vamos a ver que en los que serían los neurotransmisores de molécula pequeña son sintetizados en las terminaciones nerviosas de la neurona presináptica. Pero ¿qué pasa? Sus enzimas se fabrican a nivel del soma neuronal. Entonces, las enzimas tienen que llegar al terminal axonal para poder sintetizar con los precursores que están presentes en el terminal axonal. Entonces, las enzimas se cargan dentro de vesículas sinápticas y se transportan a lo largo del terminal axonal por medio de un transporte axonal lento, que se los mencioné anteriormente, que era con gasto energético. Este tipo de neurotransmisores de molécula pequeña median acciones sinápticas rápidas y tenemos una gran variedad de ellos. Tenemos la acetilcolina, los diferentes tipos de aminas biógenas, los diferentes tipos de aminoácidos, las purinas. Vamos a verlos todos particularmente más en detenimiento, por eso no me detengo mucho en esto. Por otro lado tenemos los neuropéptidos. Los neuropéptidos lo que tienen es que tanto el neurotransmisor como las enzimas para su síntesis se van a sintetizar en el soma y ambos se empaquetan en vesículas que van a ser transportados por medio de un transporte axonal rápido que también requiere un gasto energético porque utiliza ATP, y que estos neuropéptidos median acciones sinápticas lentas y son ejemplos de esto la sustancia P, el péptido intestinal vasoactivo, las endorfinas, encefalinas, vasopresina, la adenocorticotrofina, la tirotrofina, o sea, todos péptidos hipofisarios, hipotalámicos, el GIP, que es un péptido que forma parte de lo que serían las sincretinas, todos estos también son muy importantes y los vamos a ver más en detenimiento al final. Bien, entonces, cuando hablamos de lo que es el almacenamiento y la liberación, que era otra de las reglas del Salite, nosotros dijimos que en lo que era la sinapsis química, la liberación de las vesículas sinápticas estaba mediada principalmente por el calcio. O sea que cuando el potencial de acción llegaba, o sea, la despolarización llega al terminal sináptico, se abren canales de calcio voltaje dependientes que permiten el ingreso de calcio y que por tanto me permiten que estas vesículas sinápticas
por medio de la activación de ciertas proteínas, me generen el mecanismo de exocitosis para liberar el neurotransmisor que interactúe con su receptor específico, tanto en neurona posináptica como en neurona presináptica. Y así, en este caso, tendríamos canales ionotrópicos que, por lo que se ve, permiten el ingreso de cargas positivas al interior de la célula y que por tanto generan una despolarización, generando un cambio en el potencial de membrana de la neurona posináptica. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos, este dibujo es muy esquemático, es como muy importante, no es así, eso es lo que quiero que se lleven, no es así, es muy esquemático y es para que entiendan qué es lo que pasa respecto a lo que son las vesículas y la liberación de las mismas. De todas estas proteínas que yo les dije que se activaban por medio del calcio, bueno, esto es lo que se produce en el interior de la célula, que está dibujado y graficado esquemáticamente porque siempre es bueno tener una imagen visual para recordarlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, cuando nos referimos al almacenamiento y liberación, que era otra de las reglas del Salite, dijimos que el almacenamiento se daba en vesículas sinápticas en el terminal sináptico y la liberación estaba mediada por proteínas, como dijimos, por el ingreso de calcio a través de los canales de calcio voltaje dependientes cuando llegaba la despolarización. Estas proteínas son las que conforman lo que es el complejo SNER. ¿Qué es el complejo SNER? El complejo SNER está formado por dos partes, el complejo SNER y el complejo T-SNER. El complejo SNER está formado por la sinaptobrevina, mientras que el complejo T-SNER está formado por la SNAP25 y la sintaxina. Cuando hablamos del complejo T-SNER, este está ubicado en la cara interna de la membrana plasmática de la célula, mientras que lo que sería el complejo B-SNER, que sería la sinaptobrevina, está anclada a la vesícula sináptica. Tenemos otro tipo de proteínas que también son importantes para el mecanismo de la exocitosis, más que nada para el anclaje de las vesículas sinápticas, formando lo que es un pool de reserva, que son la sinaptotacmina y la sinapsina, mientras que la clatrina más adelante la vamos a ver. Pero por ahora, en lo que es el anclaje de vesículas, nos quedamos con la sinapsina y la sinaptotacmina. Volvemos a la diapositiva anterior porque está bueno el dibujo para que ustedes vean qué es lo que pasa. Cuando hablamos de la sinaptotacmina, esta se encuentra anclada a la vesícula sináptica y justamente lo que hace es unir a las vesículas sinápticas entre sí para formar un pool de reserva dentro del terminal sináptico. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos vesículas sinápticas que liberar cuando llega la despolarización. Ahora, ¿qué pasa? La sinaptotacmina tiene la característica de que es un sensor de calcio. Entonces, cuando ingresan grandes cantidades de calcio por la apertura de canales de calcio voltaje dependientes, la sinaptotacmina se activa y por tanto se desprenden las vesículas sinápticas entre sí y entonces permiten que el complejo SNER se forme cuando el complejo SNER se une al complejo T-SNER. El complejo SNER dijimos que estaba formado por la sinaptobrevina, que estaba anclado a la vesícula sináptica, mientras que lo que es el complejo T-SNER, formado por la SNAP25 y la sintaxina, está anclado a la cara interna de la membrana plasmática. Cuando SNAP25, sintaxina y sinaptobrevina se unen, forman el complejo SNER. Y cuando se forma el complejo SNER, se permite la exocitosis de la vesícula sináptica, o sea, se permite que la membrana plasmática de la vesícula sináptica se fusione con la membrana plasmática de la célula. ¿Qué pasa? Esto genera que aumente si yo genero mecanismos de exocitosis, nada más. ¿Qué pasa? Con el tiempo aumenta la membrana plasmática de la célula, pues estoy agregando membrana, agrego membrana constantemente. Entonces, ¿qué hace la célula? La célula hace el mecanismo de endocitosis por medio de lo que es la clatrina, que me permite justamente el reciclado de vesículas sinápticas por medio del mecanismo de endocitosis. Ahora, también tenemos otra proteína que también es importante para el anclaje de las vesículas sinápticas en el terminal presináptico, que es la sinapsina. La sinapsina cumple una función muy similar a la sinaptotacmina, o sea,
anclaje de vesículas, pero no es sensor de calcio, por lo tanto no se va a activar por las altas concentraciones de calcio intracelular, sino que se activa por fosforilación. A ver, razonémoslo 2 minutos y los que vieron bioquímica me van a poder seguir un poco, si no los que no lo vieron, no es de mucha importancia igual saberlo esto, pero es para aplicar el razonamiento. Si nosotros decimos que esta no es un sensor de calcio, pero que se activa por fosforilación, cuando yo ingreso calcio a la célula, se activa una proteína dentro de la célula que es la PKC, que es la proteinquinasa dependiente de calcio, que esta que hace fosforila proteínas, dentro de las cuales ¿cuál está? La sinapsina. O sea, no es sensor de calcio, pero está mediada por calcio. Por eso se dice que la liberación de las vesículas sinápticas desde el terminal sináptico para que se libere el neurotransmisor a la brecha se da por medio de un mecanismo mediado por calcio. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, la liberación sepan que siempre es mediada por calcio y siempre por medio de este mecanismo. Ahora vamos a tener que, esto es un dato que no suele aparecer normalmente en los choice, o por lo menos yo nunca lo vi, pero bueno, por las dudas, el Purves lo menciona, entonces está bueno saberlo, que es que hay ciertas toxinas derivadas de la familia del Clostridium, ¿sí? Como la toxina botulínica o la toxina titánica, que son proteasas que rompen el complejo SNER. Entonces razonemos esto, si el complejo SNER es quien se encarga de generar la exocitosis de las vesículas sinápticas. Y sin complejo SNER no hay exocitosis, entonces el complejo SNER hace que falle la sinapsis. O sea, las toxinas botulínica y tetánica hace que falle la sinapsis. ¿Por qué? Porque me rompe el complejo SNER. Entonces no hay exocitosis y no hay liberación de neurotransmisor. ¿Vamos bien? Bien. Otra de las características que forma parte de las reglas del Salite es la interacción con el receptor. Nosotros tenemos, como dijimos, 2 tipos de receptores, los metabotrópicos y los ionotrópicos, y dijimos bien que es el que le proveía la funcionalidad, yo acá puse al receptor y acá es neurotransmisor, es el que le provee la funcionalidad al neurotransmisor. Estos receptores, son específicos, son saturables y tenemos los autorreceptores y los heterorreceptores que ya los mencionamos como 2 o 3 veces a lo largo de las diapositivas. Acá tenemos una diapositiva donde se pueden evidenciar lo que son los autorreceptores y los heterorreceptores, en donde los autorreceptores dijimos que estaban ubicados en la presinapsis y funcionaban como un mecanismo de feedback negativo, que cuando se liberaba el neurotransmisor se unía a este autorreceptor y entonces le decía a la célula, che loco, pará de liberar neurotransmisor porque ya tengo un montón en la brecha. Y después por otro lado tenemos los heterorreceptores, que son los que se encuentran en las possinapsis y que pueden ser receptores ionotrópicos o metabotrópicos. En este caso tenemos receptores canal iónico activado por portaligando, que sería el receptor ionotrópico. Bien, cuando hablamos de la terminación, que es la última característica que cumplen los neurotransmisores clásicos, que son los de la regla del Salite, la T última quiere decir terminación. Algunos dicen que es terminación y eliminación. Según la cátedra, ellos lo consideran como TE terminación. Así que ténganlo en cuenta por ahí para un oral los dos puntos de vista, pero bueno, según la cátedra, por lo que tengo entendido, la TE es terminación y nada más. Este mecanismo de terminación justamente se da por medio de 3 mecanismos diferentes, que son la recaptación, la degradación y la difusión. Cuando hablamos de la recaptación, acá tenemos una imagen que lo representa, vamos a tener que esto que vemos acá en verde es el neurotransmisor. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros generamos el mecanismo de recaptación, nosotros tenemos transportadores específicos en nuestra neurona presináptica que lo que hace es captar a mi neurotransmisor para que éste pueda ser reutilizado o a los precursores de ese neurotransmisor. O sea, puedo, por ejemplo, degradar al neurotransmisor, que es este otro mecanismo que tenemos, en donde se produce la degradación enzimática, donde se rompe el neurotransmisor y se producen los precursores, y entonces luego con los precursores lo que hago es recaptarlo por la neurona presináptica para que esos precursores sean reutilizados para otra nueva síntesis de neurotransmisores.
Entonces, tenemos recaptación hacia la neurona presináptica, que puede ser tanto de neurotransmisores como de precursores de esos neurotransmisores. Degradación, que es la ruptura del neurotransmisor por medio de enzimas específicas que pueden encontrarse en células de la glía, en neurona presináptica, o sea, captamos el neurotransmisor por la neurona presináptica o por transportadores presentes en la célula de la glía, y dentro de estas células puede haber una enzima que se encarga de la degradación del neurotransmisor, que por ejemplo a veces puede contenerse dentro de las mitocondrias o puede estar en el citoplasma de estas células, o también podemos tener a nuestra enzima que se encarga de la degradación del receptor en la brecha sináptica. Y por tanto degrada el neurotransmisor ahí, y sus precursores pueden ser recaptados por estos transportadores o no. Y por último tenemos el mecanismo de difusión. El mecanismo de difusión, vamos a tener que el neurotransmisor lo que hace es irse a otro sitio, difunde hacia lo que sería el espacio extracelular o al torrente sanguíneo, y de esta forma es eliminado, o sea, se termina la acción de este neurotransmisor y entonces se puede eliminar por cualquiera de estos tres mecanismos. Bien, entonces, cuando hablamos de neurotransmisores, como ya dijimos, y es sumamente importante, no son excitatorios ni inhibitorios. Su acción siempre va a depender del tipo de receptor con el que interactúan. Fíjense que siempre, lo repetí 1.000.000 de veces esto porque es importante que lo entiendan. El que cumple con la función de qué va a ocurrir en la neurona posináptica es el receptor y no el neurotransmisor. Después tenemos que los neurotransmisores los podemos clasificar, como bien dijimos, en clásicos o no clásicos, dependiendo si cumplen o no con las reglas del Salite, que ya las explicamos. Y los clásicos pueden clasificarse en neurotransmisores de bajo peso molecular o neurotransmisores peptídicos o neuropéptidos. Bueno, entonces ahora vamos a ver cada uno de los neurotransmisores y las características de cada uno de ellos, que en primer lugar vamos a ver a lo que son los neurotransmisores clásicos. Por eso vamos a ver lo que es la síntesis, el almacenamiento, la liberación, la interacción con el receptor y la terminación de cada uno de ellos, o sea, lo que serían las reglas del Salite. Entonces, uno de los neurotransmisores que más importantes son para nuestro cuerpo es la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor clásico que se encuentra principalmente en lo que son las sinapsis neuromusculares, en donde vamos a ver que tenemos una terminación nerviosa que interactúa con una fibra muscular. La terminación nerviosa justamente va a liberar acetilcolina, que va a interactuar con receptores específicos que ahora los vamos a ver. Pero bueno, esta acetilcolina se sintetiza a partir de sus precursores en la terminación presináptica. Como siempre dijimos que la síntesis para los neurotransmisores clásicos era la terminación presináptica, a partir de sus precursores, que son la acetilcolina y la colina. Estos dos se unen por medio de una enzima que es la colina acetiltransferasa, a la cual también llamamos como CAT en modo resumido, y me forman la acetilcolina, la cual el almacenamiento va a ser en vesículas sinápticas y la liberación va a ser mediada por calcio por por todo el mecanismo que explicamos anteriormente con las proteínas y demás. Ahora, la interacción con el receptor, vamos a tener que la acetilcolina, una vez que es liberada la brecha sináptica, va a interactuar con dos tipos de receptores. Estos son llamados como receptores colinérgicos, y individualmente cada uno de ellos tienen nombres característicos dependiendo la sustancia que actúa como agonista sobre estos receptores. ¿A qué me refiero con agonista? El agonista es una sustancia que al unirse a este receptor, que es un receptor colinérgico de acetilcolina, esta sustancia que no es acetilcolina, al unirse activa al receptor y genera un aumento de la actividad del receptor. Entonces, estos receptores colinérgicos pueden ser ionotrópicos, a los cuales se los denomina como receptores nicotínicos, que son receptores que están acoplados a un canal iónico o canal iónico con puerta ligando, en donde la nicotina
actúa como un agonista y por tanto aumenta la actividad de estos receptores, o sea, los activa. Este tipo de receptores nicotínicos abundan en la placa neuromuscular, que esto era lo que les decía antes, que tenemos que una terminación nerviosa que interactúa con una fibra muscular y que por tanto me estimula lo que es la contracción muscular cuando la acetilcolina se libera e interactúa con el receptor nicotínico, que son canales iónicos que al abrirse entonces me permiten el flujo de sodio y entonces me generan la despolarización de la fibra muscular, en este caso que estoy explicando particularmente, me generan la despolarización y por tanto, dado el ingreso de sodio, entra carga positiva, se despolariza y se genera la contracción. Por otro lado, de los receptores colinérgicos también tenemos lo que son los receptores muscarínicos. Estos son receptores metabotrópicos que se los denomina como receptores muscarínicos porque tienen como agonista a la muscarina. Y tenemos varios tipos de estos que son M1, M2, M3, M4 y M5 y que hay una regla mnemotécnica que es sumamente fácil que para poder recordar cuál es la actividad de cada uno de estos receptores. Que ustedes pensarán que no es importante saberlo, pero sí, es importante saberlo, así que esta regla mnemotécnica ténganla en cuenta porque les va a salvar la vida literalmente. Esta es la regla mnemotécnica. KISS, KIKIK. KISS se refiere a lo que son los receptores adrenérgicos, que esto los vamos a ver más adelante, pero con respecto a lo que es la acetilcolina, estamos hablando de los receptores muscarínicos, que son los receptores metabotrópicos, que dijimos que llamábamos M1, M2, M3, M4 y M5. ¿A qué me refiero con KISS, KIKIK? Bueno, KIKIK lo que me dice es el tipo de proteína G a la cual está unida este receptor metabotrópico. Entonces, un receptor de tipo, como dijimos, receptor colinérgico de tipo metabotrópico o muscarínico, que dijimos que teníamos estos 5, yo voy a tener que M1 va a estar acoplado a una proteína Q. M2 está acoplado a una proteína GI. M3 está acoplado a una proteína GQ, M4 a una proteína GI, M5 a una proteína GQ. Entonces, esto quiere decir que los impares están acoplados a proteínas que generan respuestas excitatorias, mientras que los pares están acoplados a proteínas G que generan respuestas inhibitorias, o sea, a proteínas GI. Bien, por último, la eliminación de la acetilcolina es por medio de la degradación. Yo acá puse, vean esto, recontra remil dato choice. Esto es lo que le decía yo al principio del video. Esta pregunta siempre entra en absolutamente todos los exámenes de R2, que es ¿cuál es el método de degradación de la acetilcolina? La degradación es en la brecha sináptica por medio de una enzima, ¿sí? Por medio de una enzima que es la acetilcolinesterasa. La pregunta es ¿cuál es el método? Entonces ustedes tienen que poner acetilcolinesterasa. Así que esto se lo ponen en un papelito, se lo pegan, cosa de verlo todos los días, porque es una pregunta que sí o sí les va a aparecer. Sí o sí. Ahora, cuando nosotros rompemos la acetilcolina, nosotros vamos a tener que la acetilcolina estaba formada por acetil-CoA y colina. Entonces, cuando se rompe, se forma colina, la cual, como vemos, puede ser recaptada, o sea, la colina que queda en la brecha sináptica luego de que la acetilcolina se degrada por medio de la acetilcolinesterasa, la colina puede ser recaptada en la brecha sináptica para ser reutilizada por la neurona presináptica para generar o más acetilcolina. Que esto es lo que hablábamos de los transportadores que me permitían recaptar. Ahora, si ustedes le preguntan ¿cuál es el método de eliminación de la acetilcolina? Es por degradación en la brecha sináptica por medio de la acetilcolinesterasa. Después pueden agregar como dato de color que la colina que está presente en la brecha sináptica puede ser recaptada por la neurona presináptica y reutilizada. Pero en realidad el método de eliminación es la degradación por acetilcolinesterasa. Que quede recontra remil claro porque esto se lo van a preguntar y se lo firmo. Bueno,
Otro de los neurotransmisores clásicos es el glutamato. El glutamato es el principal neurotransmisor excitatorio que tenemos presente en nuestro sistema nervioso. Cuando hablamos del glutamato, nosotros nos estamos refiriendo a un neurotransmisor clásico que es un aminoácido que es no esencial. Como todo neurotransmisor clásico, va a tener una síntesis que se va a dar en la neurona presináptica, en donde la síntesis de este neurotransmisor se da por medio de su precursor, que es la glutamina, que esta va a ser liberada por las células de la glía y va a ser captada por la neurona presináptica para llevarla hacia lo que es la mitocondria y por medio de una enzima que es la glutaminasa transformarla en glutamato, que es el neurotransmisor que queremos tener en nuestra célula, que es el que nos va a servir. Ahora, por otro lado, también el glutamato se puede sintetizar a partir de la glucosa. La glucosa, que sabemos, entra dentro de lo que es el ciclo de Krebs para generar energía. Pero ¿qué pasa? También podemos utilizar esta glucosa para formar alfa-cetoglutarato por medio del ciclo de Krebs y por medio de una transaminasa nosotros convertimos esta glucosa en glutamato. El almacenamiento se va a dar dentro de vesículas sinápticas en el terminal presináptico y la liberación, como dijimos, va a estar mediada por calcio, igual que todos estos neurotransmisores no clásicos, por todo el mecanismo por estos neurotransmisores clásicos, por todo el mecanismo que ya mencionamos anteriormente. Bien, la interacción con el receptor va a interactuar con receptores glutamatérgicos, que vamos a tener dos tipos: receptores ionotrópicos y receptores metabotrópicos. Cuando nosotros nos referimos a los receptores metabotrópicos, estamos hablando de unos receptores que son denominados como mGlu-R, que pueden ser mGlu-R1, mGlu-R2, mGlu-R3, hay un montón de mGlu-R que se clasifican según el número que le ponen, supongo en el orden en el que los habrán descubierto, no, la verdad que no lo sé. No es importante para la materia. Ustedes sepan que están estos metabotrópicos que son mGlu-R y los van a ver, por ejemplo, cuando vean visión. Creo que es el cuarto trabajo práctico de la cátedra. Y acá van a ver que estos se encuentran en lo que es la retina. Y en la retina median acciones inhibitorias, pero estos son capaces de generar tanto reacciones excitatorias como inhibitorias en la célula posináptica. Por otro lado tenemos receptores glutamatérgicos, que son ionotrópicos y que por tanto son receptores que están acoplados a un canal iónico. Tenemos dos tipos, los no NMDA y los NMDA. Los no NMDA vamos a tener dos, el AMPA y el kainato. Estos lo que hacen es, como están acoplados a canales iónicos, lo que hacen es abrirse estos canales iónicos cuando interactúa el receptor con el neurotransmisor con estos receptores y aumentan la corriente de sodio y de potasio. Mientras que por otro lado tenemos los no NMDA que aumentan la corriente de sodio, potasio y también aumentan la corriente de calcio, que puede funcionar como un segundo mensajero en el interior de la célula, abriendo una gran variedad de canales. Mientras que también tenemos que estos receptores son bloqueables por magnesio. Entonces, ante altas concentraciones de magnesio, los receptores los receptores NMDA van a estar bloqueados. Ahora, tanto los receptores no NMDA como los receptores NMDA son excitatorios. Siempre abren canales y aumentan corrientes iónicas positivas. Entonces generan excitación, o sea, despolarización de la neurona postsináptica. El método de eliminación del glutamato es por medio de la recaptación por parte de las células de la glía. Las células de la glía lo que contienen son transportadores específicos para la recaptación del glutamato, que son denominados como transportadores de aminoácidos excitatorios. ¿Por qué? Porque justamente dijimos que el glutamato era un aminoácido no esencial. Entonces, estos transportadores de aminoácidos excitatorios a veces se los suele resumir como EATT. Repito, EATT. No creo que sea importante, les van a poner todo el nombre seguramente. Pero bueno, tengan en cuenta que se transporta el glutamato, o sea, se genera la recaptación del glutamato por medio de estos transportadores. Y el glutamato va a ser
transformado en glutamina, que es justamente su precursor, por medio de una enzima que es la glutamina sintetasa. Todo esto pasa en las células de la glía. Luego la célula de la glía lo que hace es liberar esa glutamina para que sea recaptada por la neurona presináptica, para que ésta la pueda utilizar nuevamente para generar nueva síntesis de glutamato. Después tenemos el neurotransmisor GABA. GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso. Como es un neurotransmisor clásico, también va a cumplir con las reglas del Salite. Entonces, tenemos que su síntesis se da por medio de su precursor, que es el glutamato, que como dijimos anteriormente cuando explicamos el glutamato podía provenir, por ejemplo, de la glucosa. Entonces, la glucosa que se captaba se transformaba en glutamato y entonces el glutamato después, una vez producido, puede ser convertido en GABA por medio de una enzima que es la ácido glutámico descarboxilasa, o también es llamada glutamato decarboxilasa. Esto depende de la bibliografía de donde ustedes lean. Ahora vamos a tener que el almacenamiento de GABA se va a dar en el interior de la neurona presináptica, en el terminal presináptico, en vesículas sinápticas, como ya dijimos, y la liberación es igual que los demás, mediada por calcio por el mecanismo de la activación de proteínas y el complejo SNER y todo lo que explicamos. Entonces, como ven, hay cosas que son extremadamente repetitivas, entonces las expliqué en un principio porque después es lo mismo para todos. Entonces ténganlo en cuenta eso, sépanse muy bien la primera parte, todo lo que es el mecanismo de exocitosis. Pero no hay mucho más que agregar para cada uno de estos neurotransmisores, entonces está bueno porque se repite en cada uno de ellos, no hay cosas que varíen. Bien, seguimos. Con GABA vamos a tener que la interacción con el receptor se da sobre receptores GABAérgicos. De estos receptores GABAérgicos también vamos a tener dos tipos, receptores ionotrópicos y receptores metabotrópicos. Los receptores metabotrópicos son receptores que son llamados GABA-B y están acoplados a proteína GI, o sea, median acciones inhibitorias y activan canales de potasio de forma indirecta, lo cual si activamos canales de potasio, el potasio, al abrirse estos canales, lo que hace es salir de la célula, por lo tanto también genera una reacción inhibitoria, o sea, genera una hiperpolarización porque está sacando carga positiva del medio intracelular que está saliendo hacia afuera. Después tenemos lo que son los receptores GABAérgicos ionotrópicos, de los cuales tenemos los GABA-A y los GABA-C, los cuales, al ser receptores de tipo ionotrópicos, el receptor está acoplado a un canal iónico, los cuales estos canales iónicos son canales de cloro, que lo que hacen es aumentar, yo acá puse permeabilidad, pero en realidad hay dos conceptos que quiero diferenciar. La permeabilidad y la corriente son dos cosas diferentes. Cuando hablamos de lo que es la permeabilidad, nos referimos a los receptores que tenemos en la membrana, o sea, qué tan permeable es ese ion en la membrana. Por ejemplo, en una célula nosotros tenemos 100 canales de potasio, 50 de sodio y 20 de cloro, como para darles un ejemplo, no es así. Pero esto quiere decir que ¿qué ion va a ser más permeable? El ion que va a ser más permeable, en este caso, es el potasio, porque tiene mayor cantidad de canales en la membrana. Pero cuando hablamos de corrientes, si nosotros tenemos que todos estos canales están cerrados, pero los de sodio están todos abiertos, el que está teniendo mayor corriente es el sodio. O sea, la corriente es el pasaje de iones a través de la membrana. Y la permeabilidad se está refiriendo a los canales que yo tengo para ese ion en la membrana. Justamente acá hay el error, es muy difícil confundirse estos dos conceptos, entonces por eso acá se los remarco. No aumenta la permeabilidad porque no puede aumentar el número de canales de cloro, lo que aumenta es la corriente. Entonces acá esto es importante, este error, para que aprendan este concepto que es sumamente importante. Entonces, estos errores se puede tener. A veces uno se equivoca cuando escribe, a veces uno se equivoca cuando habla. Así que bueno, es normal que todos nos confundamos en este tipo de situaciones. Pero bueno, sigo con esto. Algo a remarcar que es importante sobre los receptores GABAérgicos es que si ustedes se fijan, ambos median
reacciones de tipo inhibitorias, porque como bien dijimos, es el principal neurotransmisor inhibitorio, o sea, genera hiperpolarización a lo loco este neurotransmisor. ¿Por qué? Porque al estar asociado a canales de cloro, lo que hace es aumentar la corriente de cloro cuando se activan estos canales ionotrópicos. Entonces, ¿qué pasa? El cloro genera un aumento de cargas negativas en el interior de la célula, y al aumentar el número de cargas negativas en el interior de la célula está generando una hiperpolarización. Y por otro lado, cuando tenemos los metabotrópicos, hablamos sobre que estos están acoplados a proteína GI, que también median acciones inhibitorias y que también activan canales de potasio de forma indirecta, que cuando el potasio sale de la célula está sacando carga positiva, y que por tanto, al sacar carga positiva, está generando que la célula se hiperpolarice, porque baja el número de cargas positivas en el intracelular y aumenta, digamos, la relación respecto a cargas negativas. Entonces, esto es más que nada del TP1, todas estas características que yo les estoy dando, pero son todos conceptos que a mí me costaron durante la cursada cuando la tuve que hacer y que los terminé de entender cuando terminé de afianzarme o sea, amigarme, relacionarme con la materia. Son mini conceptos que son importantes para entender un montón de cosas, y que tenerlos bien en claro es lo que después te ayuda a poder entender, por ejemplo, el primer trabajo práctico, que es bastante complejo y es bastante complicado y tiene un montón de términos que hay que razonar y hay que pensar. No es tan datitos como este TP, que es más cosas importantes que recordar y que memorizar. Entonces, bueno, sigo. Por último, la eliminación por parte de este neurotransmisor GABA va a ser por medio de la recaptación tanto por células de la glía como por la neurona presináptica. Por lo tanto, estos dos van a tener transportadores específicos a los cuales se los denomina como transportadores GAT, que lo que hacen es captar GABA y permitir que sea reutilizado por las células. Bien, después tenemos otro neurotransmisor clásico que cumple con las reglas del Salite, que es la glicina, que este es un aminoácido que media principalmente reacciones inhibitorias por el tipo de receptor con el cual interactúa. Acuérdense que los neurotransmisores no son excitatorios ni inhibitorios, sino que quien le da la función es el receptor. La síntesis de la glicina se da a su precursor por medio de su precursor, que es la serina. La serina se transforma en glicina por medio de una enzima que es la serina hidroximetiltransferasa. Se almacena en vesículas sinápticas, se libera por un mecanismo mediado por calcio, y después tenemos que la interacción con el receptor. Por esto decía que media reacciones principalmente inhibitorias, porque tiene únicamente la interacción con un receptor de tipo ionotrópico, al cual se lo denomina como GLI-R, de los cuales tenemos diferentes tipos, pero que se encuentran acoplados a canales de cloro. Y por tanto, al estar acoplados a canales de cloro, median reacciones siempre inhibitorias. Y por último, la eliminación de este neurotransmisor se da por medio de un mecanismo de recaptación por transportadores específicos en la neurona presináptica. Las catecolaminas, vamos a tener que todas ellas derivan de un aminoácido en común, que es la tirosina. Se generan una serie de reacciones en donde la tirosina se va transformando en cada una de ellas, y es importante saberse el aminoácido precursor y las enzimas que involucran todas estas reacciones. Esto también se ve muy a fondo en bioquímica. Está bueno porque fisio y bioqui a veces tienen muchas cosas que se complementan. Entonces, quien esté haciendo bioqui, esto estúdielo, porque igual si en bioquímica no se lo toman, se lo toman en fisio; si en fisio no se lo toman, se lo toman en bioqui. Entonces, bueno, la tirosina, vamos a tener que este aminoácido se va a transformar en dopa por la tirosina hidroxilasa, luego la dopa se transforma en dopamina por la dopamina de carboxilasa, la dopamina se transforma en noradrenalina por la dopamina hidroxilasa, y la noradrenalina se transforma en adrenalina por la feniletanolamina N-metiltransferasa. ¿Qué pasa? Estas enzimas no las vamos a tener en todos los tejidos, porque si no todos los tejidos podrían producir dopa, dopamina, noradrenalina y adrenalina. Entonces, hay ciertos tejidos que tienen alguna de estas enzimas y otros tejidos que tienen
otras. Por ejemplo, hay algunos tejidos que tienen tirosina hidroxilasa, dopamina de carboxilasa y dopamina hidroxilasa. Entonces estos tejidos lo más normal es que puedan producir noradrenalina. En cambio, los que también tienen, aparte de estas tres enzimas, la feniletanolamina N-metiltransferasa, son tejidos que pueden producir adrenalina. Entonces, vamos a ver particularmente cada uno de ellos, principalmente lo que es la dopamina, la noradrenalina y la adrenalina, que conforman lo que son las tres catecolaminas. La dopamina vamos a tener que es un neurotransmisor clásico. Este neurotransmisor clásico entonces cumple con todas las reglas del Salite y por ahí la dopamina la tienen en cuenta con respecto a lo que es la enfermedad del Parkinson, en donde las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra se degeneran, lo cual me va a generar una alteración motora en el control de los movimientos. Esto lo van a ver después, más adelante, en algunos TPs, en lo que sería motor 2. Bien, la dopamina, su síntesis, entonces, como dijimos, se da a partir de el aminoácido de tirosina, que mediante la tirosina hidroxilasa se transforma en dopa, y la dopa de carboxilasa se transforma en dopamina. El almacenamiento se va a dar en vesículas sinápticas y la liberación está mediada por calcio. La interacción con el receptor se da a nivel de receptores metabotrópicos, de los cuales vamos a tener tres tipos, D1, D2 y D3. D1 y D2 son receptores metabotrópicos posinápticos, mientras que D3 es de tipo presináptico. Y están todos acoplados a una proteína GI, o sea que la dopamina siempre genera un mecanismo inhibitorio. Ahora, cuando hablamos de receptores posinápticos y receptores presinápticos, nos estamos refiriendo a lo que son los autorreceptores y los heteroreceptores, en donde sabíamos que unos eran posinápticos y los otros eran presinápticos. La eliminación de la dopamina se da por medio de la degradación en la brecha sináptica, por medio de ciertas enzimas. En realidad lo que se produce es que cuando ustedes le preguntan cuál es el mecanismo de eliminación de las catecolaminas, sea de la dopamina, la noradrenalina o de la adrenalina, las tres tienen el mismo mecanismo de eliminación, que es por degradación. Ahora, la degradación se dice que se da por medio de estas dos enzimas, que son la MAO y la COMT, que son denominados como monoaminooxidasa y catecol o metiltransferasa, las cuales tienen diferentes ubicaciones. La MAO es mitocondrial y la COMT es citoplasmática. Pero entonces, a ver, si la MAO es mitocondrial y la COMT es citoplasmática, están dentro de la célula. Entonces, en realidad lo que pasa con las catecolaminas es que van a ser recaptadas por transportadores específicos, pero se considera que su método de eliminación es la degradación por medio de estas dos enzimas. ¿Por qué? Porque a pesar de que el transportador lo lleva al interior de la célula, no es que el neurotransmisor es reutilizado, no, porque es degradada en el interior de la célula. Entonces, el método de eliminación es por degradación por las enzimas de la MAO y la COMT. Esto también es un dato ultra choice. Si no les toman el de la acetilcolinesterasa, les van a tomar este. Es lo más probable. Pero bueno, seguimos. Noradrenalina, a la cual también se la denomina como norepinefrina, es otra de las catecolaminas. En donde vamos a tener que acá tenemos la misma seguidilla que habíamos puesto antes, en donde tirosina, que es el aminoácido precursor, se transforma en dopa, dopa en dopamina, dopamina en noradrenalina mediante la dopamina hidroxilasa. Ahora tenemos que el almacenamiento se va a dar en vesículas sinápticas y la liberación va a ser mediada por calcio. Esto es igual en todos, como dije. Ahora, la interacción con el receptor se da sobre receptores metabotrópicos, que estos metabotrópicos son de tipo adrenérgicos, que podemos tener alfa-adrenérgicos o beta-adrenérgicos. De los alfa-adrenérgicos tenemos los alfa-1 y los alfa-2, y de los beta-adrenérgicos los beta-1, los beta-2 y los beta-3, los cuales tienen diferentes ubicaciones, y esto lo van a ver principalmente la ubicación de todos estos receptores de los diferentes neurotransmisores que estuvimos viendo hasta ahora. Se ve principalmente cuando ven sistema nervioso autónomo. Pero bueno, para este práctico
es importante saber una regla memotécnica que vimos anteriormente, que es la regla de Kiss-Kikik. Esta regla de Kiss-Kikik dijimos que Kikik se refería a lo que eran los receptores colinérgicos de tipo muscarínicos M1, M2, M3, M4 y M5, los cuales cada uno de estos receptores estaba, como eran receptores metabotrópicos, estaban acoplados a una proteína G que podía ser GQ, GI, GQ, GI, GQ, ¿no? Hasta ahí estamos. Ahora, con los receptores adrenérgicos pasa algo similar. Dijimos que de los receptores adrenérgicos teníamos receptores de tipo metabotrópicos únicamente, que eran alfa adrenérgicos o beta adrenérgicos, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3. Entonces, acá tenemos adrenérgicos, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, en donde el alfa 1 está acoplado a una proteína GQ, por lo tanto media reacciones estimulatorias. El alfa 2 está acoplado a una proteína GI, por lo tanto media reacciones inhibitorias. Y los beta están todos acoplados a proteína GS, por lo tanto median reacciones estimulatorias. El método de degradación, como dijimos, es por medio de la MAO y la COMT, al igual que lo que pasaba con lo que era la dopamina. Por último, de las catecolaminas tenemos la adrenalina. La adrenalina es también llamada epinefrina. La síntesis se da por todas estas enzimas que ya mencionamos, desde su precursor, que es el aminoácido tirosina, y la noradrenalina, nuevo por medio de la feniletonolamina N-metiltransferasa, que se encuentra presente en algunos tejidos, se transforma en adrenalina. El almacenamiento se da en vesículas sinápticas y la liberación va a ser mediada por calcio. La interacción con el receptor va a ser exactamente igual que la noradrenalina. Miren qué fácil. Metabotrópicos, alfa-adrenérgicos, beta-adrenérgicos y la regla del Kiss-Kikik. Y después tenemos que la eliminación va a ser por degradación, también por la MOE y la COMT. O sea, genial porque es todo exactamente igual. Bueno, la histamina, su síntesis también es un neurotransmisor clásico, por lo tanto cumple con las reglas del salite y su síntesis se produce a partir de histidina por medio de una enzima que es la histidina decarboxilasa, que transforma la histidina en histamina. El almacenamiento es en vesículas sinápticas, la liberación es mediada por calcio y la interacción con el receptor es sobre receptores de tipo metabotrópicos, de los cuales tenemos dos tipos, los H1 y los H2, los cuales los H1 están acoplados a una proteína GQ y los H2 están acoplados a una proteína GS. La eliminación es por medio de una degradación enzimática por medio de la enzima histamina metiltransferasa, en donde la histamina se transforma en histamina metiltransferasa en histidina. Esto es esquemático, porque en realidad la reacción bioquímica es otra, pero es como para que tengan el dibujo en mente. Bien, después serotonina, a la cual se la denomina también o se la abrevia como 5-HT. Su síntesis es por medio de su precursor, que es el triptofano. Su almacenamiento es en vesículas sinápticas, su liberación es mediada por calcio. Y vamos a tener que la interacción con el receptor son por medio de receptores serotoninérgicos, que tenemos metabotrópicos y ionotrópicos. Ahora vamos a tener que los metabotrópicos tenemos dos tipos. Estos son receptores que están acoplados a proteína G. Tenemos el 5-HT1 y el 5-HT2, que están acoplados a proteína G y GQ respectivamente, generando reacciones inhibitorias y estimulatorias respectivamente. Y los ionotrópicos son llamados 5-HT3 y están asociados a canales de sodio y potasio. Todos ellos me van a generar despolarización. O sea, no importa que estén unidos a GI y que sea un mecanismo inhibitorio. Me va a generar una despolarización. ¿Por qué? Porque que sea un mecanismo inhibitorio lo que me está diciendo es que, por ejemplo, puede cerrar canales, lo cual me va a permitir generar una despolarización. Pero bueno, tengan en cuenta que los receptores serotoninérgicos en los que la serotonina se une a estos, vamos a tener que se van a unir a estos receptores y van a generar siempre despolarización. Su eliminación es por recaptación. Bien, por otro lado, como teníamos los neurotransmisores de molécula pequeña, que son todos los que estuvimos mencionando hasta ahora, también tenemos los neurotransmisores peptídicos. Estos neurotransmisores peptídicos cumplen con las reglas del salite porque son neurotransmisores clásicos.
y se clasifican en 5 categorías diferentes, son una gran variedad y los tenemos como péptidos opioides endógenos y exógenos, donde los exógenos es la morfina y los endógenos derivan de la propia melanocortina, donde tenemos las endorfinas, las encefalinas, las dinorfinas. Son varios péptidos que se forman a partir de esta gran proteína que es la propia melanocortina, o también llamada como PONC. Ahora, por otro lado tenemos péptidos intestinales que están en el aparato digestivo, los van a ver principalmente cuando vean digestivo, que son colecistoquinina, el péptido intestinal vasoactivo, la sustancia P, que también aparte en el intestino se puede encontrar en otras áreas del sistema nervioso. Después tenemos los péptidos hipofisarios, que son por ejemplo la vasopresina, oxitocina, adenocorticotrofina, los péptidos hipotalámicos, que son las hormonas liberadoras de ciertas hormonas, como por ejemplo hormona liberadora de tirotrofina, hormona liberadora de gonadotropina, somatostatina, y péptidos diversos como la angiotensina 2, el neuropéptido I, la neurotensina. Bien. Hablemos un poco de los neurotransmisores no clásicos. Como bien dijimos, los neurotransmisores no clásicos son aquellos que no cumplen con todas las reglas del salite. Un ejemplo de este tipo de neurotransmisor es el óxido nítrico. Esto es importantísimo. El óxido nítrico se va a producir, vamos a ver punto por punto, síntesis, almacenamiento, liberación, interacción con el receptor y terminación para definir por qué no es un neurotransmisor clásico y se lo considera como un neurotransmisor no clásico. Su síntesis va a ser producida gracias a una enzima, que es la óxido nítrico sintetasa. El óxido nítrico es un gas. Entonces, ¿qué pasa? Como es un gas, no necesita ser almacenado en vesículas sinápticas y aparte, al ser un gas, puede atravesar libremente las membranas biológicas. Por eso no se almacena en vesículas sinápticas, porque ¿para qué vamos a almacenar una sustancia que puede difundir libremente y atravesar las membranas con toda la libertad del mundo? Después tenemos que al ser un gas, no va a interactuar con un receptor específico en la aposinapsis, sino que difunde por la membrana de la aposinapsis, ingresa dentro de la célula y actúa como un segundo mensajero, activando ciertos mecanismos o inactivando otros. Y por último, tenemos que la terminación no va a ser necesario eliminarlo por medio de una enzima específica porque es un gas. Entonces lo que se hace es degradarse espontáneamente cuando reacciona con oxígeno. Como ven, todas las características que conforman lo que serían las reglas del salite son completamente diferentes a lo que ocurre con un neurotransmisor clásico. Por eso se considera que el óxido nítrico es un neurotransmisor pero de tipo no clásico, porque no cumple con las reglas del salite. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es un neuromodulador. El neuromodulador es una sustancia química que puede ser tanto exógena, o sea que puede provenir de fuera del cuerpo, como endógena, o sea que genere tu propio cuerpo, que cumple con la función de modular la actividad del neurotransmisor. ¿Y cómo modula la actividad del neurotransmisor? Regulando lo que es la síntesis y o liberación del mismo. O sea, modula que este se sintetice más o se sintetice menos, o que se libere más neurotransmisor o se libere menos. Entonces, lo que hace el neuromodulador es poder generar un aumento de la actividad del neurotransmisor o una disminución de la actividad del mismo. Entonces, puede modularlo en más o en menos. Por ejemplo, un neuromodulador lo que puede hacer es justamente generando cambios que me van a determinar que este neurotransmisor pueda aumentar o disminuir su acción, pero no uniéndose al receptor, o sea, no interactúa con ningún tipo de receptor. El neuromodulador no tiene un receptor específico con el cual interactúe, sino que el neuromodulador lo que hace es actuar a nivel del neurotransmisor. Por eso nosotros sabemos que un neurotransmisor, esto lo dijo una vez un jefe en un seminario y a mí me quedó grabado, que es que un neurotransmisor puede actuar como un neuromodulador, pero un neuromodulador no puede actuar como un neurotransmisor. ¿Por qué? Porque el neurotransmisor
necesita un receptor para poder actuar. Y el neuromodulador, como dijimos, no va a interactuar con un receptor. No necesita un receptor para poder cumplir con su función, porque lo que hace es justamente modular la actividad del neurotransmisor en más o en menos. Entonces, un ejemplo de un neuromodulador es la cocaína. La cocaína es un neuromodulador exógeno, entonces la persona que consume cocaína va a generar que en un principio se inactive lo que es la MAO y la COMT, que son las enzimas que degradan a las catecolaminas, o sea, la dopamina, la noradrenalina, la adrenalina. Al inactivar a las enzimas que degradan a las catecolaminas, entonces yo no voy a tener quien me degrade esas catecolaminas y se va a estar liberando catecolaminas y no voy a tener método de eliminación. Y como no tengo un método de eliminación, entonces las catecolaminas aumentan drásticamente en la brecha sináptica, o sea, aumenta la actividad de las catecolaminas enormemente en un primer momento, mientras que después cesa la actividad. ¿Por qué? Por mecanismos de down regulation de receptores, por todos los mecanismos que genera el cuerpo como para decir, che, tengo muchas catecolaminas en mi brecha sináptica, me parece que hay que calmar un poco esta situación, o sea, no funciona mi MAO y mi COMT, entonces mi cuerpo trata de regularlo de alguna manera distinta, pero generando igual daños a fin de cuentas. Bien, hay conceptos que hay que tener en cuenta, que uno ya lo mencionamos, que es lo que es un agonista. Un agonista es una sustancia que se va a unir al receptor y que hace la misma función que un neurotransmisor. También tenemos lo que es el término de un agonista inverso, en donde este agonista inverso también se une a un receptor específico y que va a hacer la función contraria a el neurotransmisor. En cambio, el antagonista lo que hace es inhibir la función del neurotransmisor, o sea, no deja que éste pueda cumplir con su función. Yo puse esta diapositiva que es como un lindo dibujo para poder entender lo que es un agonista inverso y un antagonista, en donde el agonista vemos que se une al receptor y desencadena una reacción aumentando la actividad de este receptor. Entonces desencadena esta actividad del receptor en el interior de la célula, sea el receptor que sea con el cual se interactúe. Obviamente es un agonista para ese receptor específico. Después, por otro lado, tenemos lo que es el agonista inverso, que el agonista inverso lo que hace es generar una acción, porque se une al receptor, se puede unir, el receptor lo reconoce, y también genera una acción, pero es una acción contraria. Ahora, el antagonista es una sustancia que se une al receptor y lo bloquea totalmente, o sea, inhibe la acción que podía tener el neurotransmisor sobre ese receptor. Bien, este es un ejercicio que está sacado de la guía de trabajos prácticos de cátedra 2 de fisio, que me gustó como para explicar lo que era un neurotransmisor, un neuromodulador. Igual en su trabajo práctico seguramente lo van a ver, pero me pareció que es muy lindo como para terminar de entender el tema. Ahora, si nosotros vemos este primer esquema, ¿sí? Que tenemos un axón, que mediante la flecha A vemos que el axón se comunica con la aposinapsis, el axón se comunica con la presinapsis mediante la flecha C y la pre con la pos mediante la flecha B. Entonces, en la primera pregunta que tenemos en este ejercicio es que tenés que explicar qué señal corresponde, digamos, a B y C. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De un neurotransmisor? ¿De un neuromodulador? Claramente cuando nosotros hablamos de un neurotransmisor dijimos que los neurotransmisores clásicos iban de la presinapsis a la posinapsis. Entonces, en este caso, la flecha B me estaría indicando la actividad de un neurotransmisor. Por otro lado, cuando yo me refiero a que un axón libere una sustancia que está actuando a nivel de la posinapsis o que este axón actúa de la presinapsis, lo que se está haciendo es modular al neurotransmisor, o sea, se modula a la aposinapsis para que el neurotransmisor cumpla en más o en menos su función y se modula a la presinapsis para que el neurotransmisor pueda cumplir en más o en menos también su función. Entonces, la flecha A y la flecha C se refiere a un neuromodulador y la flecha B está hablando de lo que es un neurotransmisor porque se dirige de la pre a la post. En este segundo esquema, acá tenemos que dice que estos son los efectos de la encefalina y la morfina en el control de la nocicepción.
¿no? La nocicepción, esto lo van a ver en el próximo trabajo práctico, que es somatosensorial, que la nocicepción se refiere a lo que es el dolor, el control del dolor. Nosotros vamos a tener que en la neurona presináptica tenemos una sustancia que está almacenada en vesículas, que acá dice que es la sustancia P, y que cuando llega el potencial de acción, entonces estas vesículas sinápticas se tendrían que liberar por medio de un mecanismo de exocitosis para actuar a nivel de la neurona posináptica. O sea, acá tenemos un mecanismo de sinapsis química. Y por otro lado, acá tenemos que, por lo que pareciera, es esto que vemos acá. O sea, un axón está enviando información hacia la presinapsis, por lo tanto lo que está haciendo es modular. Por lo tanto, acá estamos hablando de un neuromodulador y acá estamos hablando de un neurotransmisor. Entonces, cuando hablamos de la sustancia P, nos estamos refiriendo a que la sustancia P, como está almacenada en vesículas en el terminal presináptico y se va a liberar por un mecanismo de exocitosis, decimos que entonces la sustancia P obviamente es nuestro neurotransmisor clásico. Que justamente la sustancia P es una sustancia que participa en el control de la nocicepción, o sea, en la regulación del dolor. Bien, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que, por ejemplo, acá tenemos la morfina. La morfina es conocida mundialmente como que alivia el dolor, obviamente, ¿no? Razonémoslo por ese lado. Entonces, acá tenemos morfina y encefalina, ¿no? Hasta ahí estamos. ¿Qué están haciendo la morfina y la encefalina? Están actuando como neuromoduladores, están modulando la actividad del neurotransmisor. Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos dos tipos de neuromoduladores. Este, que está almacenado dentro de vesículas, nos está indicando que esto es un neuromodulador endógeno, o sea que es producido a partir de nuestro cuerpo, mientras que la morfina nosotros sabemos que no la genera nuestro cuerpo, sino que es una sustancia que se le incorpora al cuerpo para aliviar la sensación de dolor. Entonces, la morfina estaría actuando como un neuromodulador de tipo exógeno. Bien. Entonces, la encefalina y la morfina, como vemos acá, hay un mecanismo inhibitorio sobre la sustancia P. Entonces, lo que están haciendo esta encefalina y esta morfina es modulando en menos la actividad del neurotransmisor, que es la sustancia P, para que no se libere tanta sustancia P y entonces, ¿qué hace? Disminuye el dolor. La sustancia P al liberarse me genera dolor, entonces me está disminuyendo el dolor. Esto es lo que quieren saber con este ejercicio. Está muy bueno para poder entender los conceptos de neurotransmisor y neuromodulador, así que vayan a la guía y háganlo. Seguramente en su trabajo práctico lo van a hacer, pero a mí me gustó un montón y está muy bueno. Acá tenemos el dibujo, que es el mismo dibujo que antes, nada más que en colores, para el que le guste y para el que lo quiera disfrutar y ver. Es exactamente lo mismo. Yo acá le agregué que acá se trataba de lo que era la sustancia P, que es como lo dice la guía. Esta imagen yo la saqué de internet. Y dice inhibición intensa y prolongada por morfina, o sea, está inhibiendo a el neurotransmisor, está modulando en menos al neurotransmisor. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver lo que es la placa neuromuscular. Esto es importante para poder entender parte de lo que es el ejercicio siguiente que quiero que veamos de la guía. La placa neuromuscular, así llamamos a lo que es la sinapsis entre la motoneurona alfa y la fibra muscular esquelética. En este tipo de sinapsis vamos a tener que el neurotransmisor que va a estar presente va a ser la acetilcolina, es el principal neurotransmisor de lo que es la sinapsis neuromuscular. Y vamos a tener una gran cantidad de receptores de tipo nicotínicos, que estos receptores nicotínicos eran los receptores que tenían como agonista a la nicotina, que eran receptores colinérgicos de tipo ionotrópicos, en donde vamos a tener que, en este tipo de sinapsis, yo voy a tener que la motoneurona alfa se ramifica en varios botones sinápticos, así se los llaman, en el cual cada botón sináptico va a contactar con un sector específico de la fibra muscular, a la cual se la denominan como zona de placa. El botón sináptico va a ser el que contiene las vesículas sinápticas en su interior, con acetilcolina en grandes concentraciones.
Y la zona de placa es una zona de la fibra muscular que contiene crestas e invaginaciones, que acá se ven estas crestas e invaginaciones en donde, en lo que es la porción de las crestas, es donde tenemos la mayor densidad de receptores de tipo nicotínicos. Ahora, vamos a tener que hay algo característico del potencial que se genera en esta sinapsis neuromuscular, en la placa neuromuscular. Se genera lo que es un potencial de placa. Este potencial de placa es diferente a lo que son los potenciales electrotónicos que se generan en una sinapsis común y corriente. ¿Por qué? Porque se diferencian en cuanto a la amplitud. Nosotros sabemos que los potenciales electrotónicos tienen que sumarse temporespacialmente para poder desencadenar un potencial de acción. ¿Qué pasa? En nuestra sinapsis neuromuscular, nosotros como tenemos una gran cantidad de liberación de acetilcolina cada vez que llega la despolarización al terminal sináptico, yo voy a tener que se va a generar este potencial de placa en donde la amplitud de este potencial siempre me va a desencadenar un potencial de acción. Siempre. O sea, no es como en el caso de los potenciales electrotónicos, que si no se suman temporespacialmente se pierden en el tiempo. En este caso, este potencial de placa siempre llega al umbral y siempre genera un potencial de acción en la fibra muscular y por tanto, siempre que se libera acetilcolina, se va a despolarizar la fibra muscular y por tanto se va a contraer el músculo. Esto es importante saberlo. Bien, ahora pasemos al ejercicio de la guía, en donde vemos este ejercicio 5, que me pareció muy piola como para entender el tema de la sinapsis neuromuscular o la placa neuromuscular y lo que sería una patología que está muy asociada respecto a este tipo de sinapsis. Nosotros vamos a tener que, en este ejercicio se trata de una mujer de 17 años que no tiene antecedentes patológicos ni familiares referidos, que consulta por presentar ptosis palpebral. ¿Qué es esto? La ptosis palpebral, que dice que es bilateral, es la caída del párpado, que en estos casos es en ambos ojos, con claro predominio derecho. Esto tiene 2 meses de evolución y no tiene diplopía. Diplopía es visión doble. Bien, entonces, nosotros vamos a tener que existía lo que era fatiga. ¿Qué es la fatiga? La fatiga es también se la llama como astenia, y es como una especie de cansancio, de debilidad en el músculo. Dice que no había síntomas sistémicos ni debilidad en musculatura vulvar o de las extremidades. Estos síntomas aumentan en el transcurso del día, atribuyéndolo a la paciente un exceso de trabajo y estrés emocional. No presenta síntomas de afectación respiratoria, digestiva ni urinaria y se le aplicó localmente hielo sobre el párpado superior durante aproximadamente 2 minutos. Pasado dicho tiempo, su hendidura palpebral aumentó más de 2 centímetros, o sea, su caída del párpado que tenía mejoró. Lo cual quiere decir que no estaba tan caído como estaba cuando la paciente llega a atenderse al médico. Entonces, palabras que podemos identificar dentro de este ejercicio son ptosis palpebral bilateral, que quiere decir que se le caen los párpados, diplopía, que es visión doble, que dice que todavía no presenta, fatiga o astenia muscular, y esto de que se le aplicó localmente hielo sobre el párpado superior. Esos son los términos como más importantes de todo esto que está explicando la chica en la consulta, ¿no? Pasamos al ejercicio 1 de esta actividad, en donde dice que coloquen en el esquema las probables causas por la cual dicha paciente no puede elevar los párpados. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos el dibujo que teníamos antes de la placa neuromuscular. Entonces acá tenemos una placa neuromuscular normal y acá tenemos una placa muscular de un paciente miasténico. Vamos a ver esto. Como vemos, acá tenemos el axón, las vesículas sinápticas, acá tenemos el receptor de acetilcolina de tipo nicotínico, que como dije está en mayor concentración en las crestas y en menor concentración en las invaginaciones, y después tenemos la acetilcolinesterasa, que es liberado por la motoneurona alfa, o sea, por la presinapsis. Ahora, en la miastenia gravis, miren cómo cambia la cosa, o sea, acá tenemos todo lo mismo, pero tenemos acetilcolina, pero no tenemos receptor. O
sea, ¿qué está pasando? Aparte de eso, vamos a ver que las invaginaciones estas, miren cómo se achicaron, ya no son tan pronunciadas como antes. Entonces, ¿qué pasa? A ver, cuando se le hace el estudio a la paciente, en donde decía que se le aplicó localmente hielo sobre el párpado superior durante aproximadamente 2 minutos y pasado dicho tiempo su hendidura palpebral aumentó a más de 2 centímetros, esta es una prueba diagnóstica para identificar justamente una patología que se denomina como miastenia gravis. Entonces, este esquema lo que nos quiere identificar es justamente que nosotros determinemos que la paciente tiene miastenia gravis y que expliquemos cuáles son las características que se presentan en esta patología. La miastenia gravis es una enfermedad de tipo autoinmune en donde nuestro cuerpo genera anticuerpos antirreceptor nicotínico y en donde al eliminar estos receptores nicotínicos yo voy a tener que, obviamente se van a generar todos estos síntomas que está teniendo la paciente. Se genera una debilidad muscular o fatiga, sobre todo durante la actividad sostenida a lo largo del día, que esta pérdida, digamos, de la actividad muscular, o sea, esta debilidad muscular, astenia o fatiga, se produce principalmente en aquellos músculos que controlan los párpados, lo cual me va a generar justamente esta caída del párpado o ptosis palpebral. También los músculos que controlan los movimientos oculares, lo cual puede dar como resultado lo que es una visión doble o diplopía. Y otros puntos diana que también se pueden afectar, o sea, otros músculos que también se pueden afectar durante esta enfermedad, son los músculos que controlan la expresión facial, la masticación, la dilución, el habla, o sea, todas estas se pueden alterar justamente ante la presencia de este tipo de patología. ¿Qué pasa? Como cuando yo tengo este tipo de patología en donde tengo anticuerpos antirreceptor nicotínico, yo voy a tener una reducción del número de receptores colinérgicos de tipo nicotínicos en la membrana postsináptica, que es lo que se ve acá. Acá no presentamos receptores nicotínicos, no están, siendo que en la situación normal sí están. Y otra de las características que tiene la miastenia gravis es que se produce un ensanchamiento de la hendidura sináptica y también hay una pérdida de las invaginaciones. Entonces, bien, pasamos a el ejercicio siguiente. En esta te dice que tenemos un electromiograma en un registro extracelular de la actividad eléctrica de las unidades motoras. Se registra un potencial conocido como el potencial de acción compuesto, que resulta de la suma de potenciales de todas las fibras musculares en la unidad motora. ¿Qué registro del electromiograma corresponde a la de la paciente presentada y con qué dato del interrogatorio se correlaciona? Bien, nos dan estos dos gráficos en donde vemos que acá se generan potenciales de acción, potenciales de acción, potenciales de acción, todos con la misma amplitud. En cambio acá tenemos un potencial de acción que progresivamente va disminuyendo la amplitud de este potencial de acción. Entonces, ¿cuál de estos dos, el electromiograma 1 o el electromiograma 2, se identifica con el de una paciente con miastenia gravis? Nosotros sabemos, en base al primer trabajo práctico de la cursada, que los potenciales de acción siempre presentan la misma amplitud. Por lo tanto, este electromiograma, el 1, es el que presenta todos potenciales de acción siempre de la misma amplitud. Por lo tanto, ahí no tendríamos ninguna falla. En cambio, en el electromiograma 2, nosotros vemos que los potenciales de acción que se van generando progresivamente van disminuyendo su amplitud. Esto es porque vieron que la paciente en la consulta, ella decía que a lo largo del día como que se iba sintiendo cada vez más cansada. O sea, en la miastenia gravis yo les dije que la debilidad muscular iba aumentando sobre todo con la actividad sostenida del músculo. O sea, la debilidad muscular va aumentando a lo largo que pasa el día. Entonces, la persona cuando se despierta
está bien, pero progresivamente a lo largo del día los síntomas van a ir empeorando y van a ir aumentando, teniendo mayor dosis palpebral, mayor diplopía, mayor todas las características que dijimos que se presentan a lo largo de esta patología. Entonces, el electromiograma 2 es el registro de un paciente miasténico, ya que podemos ver que los síntomas van a aumentar cada vez más a lo largo del día, lo que va a disminuir entonces la eficacia de la transmisión y por lo tanto una disminución progresiva de los potenciales de acción. Entonces por eso acá tenemos que el potencial de acción va perdiendo lo que es su amplitud. Ahora pasemos a lo siguiente, que es por qué mejora el colocarse frío, que era lo que dijimos que era como la prueba diagnóstica para determinar que la paciente tenía miastenia gravis. Y esto es porque el frío es un inhibidor de la acetilcolinesterasa. Cuando yo inhibo la acetilcolinesterasa, que es la enzima que se encarga de la degradación de la acetilcolina, aumenta la cantidad de acetilcolina en la brecha sináptica y por lo tanto, o sea, yo puedo utilizar esa acetilcolina en gran cantidad para que pueda interactuar con los pocos receptores nicotínicos que me quedan. Este es un método que se utiliza justamente para el tratamiento de la miastenia gravis, o sea, se le da a la paciente o al paciente un inhibidor de la acetilcolinesterasa para que la concentración de neurotransmisor en la brecha sináptica pueda aumentar y entonces que los síntomas del paciente puedan disminuir porque la acetilcolinesterasa va a estar en mayor concentración y va a poder interactuar mayormente con el receptor una y otra vez, sin ser degradado. Bien, esto fue todo. Acá está la bibliografía de los diferentes libros que utilicé para poder hacer el video. Tenemos el Purves, el Cardinali, que son los típicos libros que se utilizan a lo largo de la cursada en Cátedra 2. La guía de trabajos prácticos de fisiología Cátedra 2 de la Universidad de Buenos Aires del año 2018. Y bueno, esto es una página donde saqué las imágenes por si las quieren descargar. La verdad que tiene un lindo contenido. Así que bueno, nada, les mando un beso. Espero que les haya gustado.